Les vamos a subir no solamente este apunte, un apunte más, un apunte más sobre el tema de eficiencia y algunas lecturas complementarias para el que quiera profundizar, pues lo puede hacer, ¿sí? Y bueno, ya veremos en el tema de evaluación, una pequeña evaluación en su momento, ¿no? Para que hagan su evaluación. Bien, fundamentalmente tenemos la misión en esta sesión de ver el tema de la economía del sector público, las políticas públicas que se hacen justamente en esta área, y el objetivo es que tengan como claro cuál es el mapa decisional en la economía del sector público, ¿ya? Y cuáles son las diferencias. Cuando decimos mapa decisional, nos referimos a que hay opciones distintas y saber cuáles son las opciones distintas. Entonces, cuando entran gobiernos, cuáles son las diferentes rutas que se pueden tomar, o que desde la academia se ha logrado reconstruir las opciones que existen y a qué obedecen una opción y a qué obedece otra opción, ¿verdad? Fundamentalmente vamos a estar viendo dos polos, ¿verdad? De atracción. Alrededor de estos dos polos es donde se pueden mover y están los debates, no solamente en política de carácter económico, sino va a asumir también temas de política social, y algo muy importante es que ahí también se ve con nitidez algo que desde, no de la ciencia de las políticas, sino en la ciencia política, es la geometría de posiciones o de posicionamientos y creencias políticas. Entonces, espero que al final de la clase tengamos como cierta claridad del mapa decisional que hay, ¿no? Cuáles son las opciones, las diferentes opciones que existen, porque todo se va a ir metiendo, se van a ustedes dando cuenta cómo se van a meter discusiones de la geometría política y luego las teorías de la justicia, teorías del desarrollo, ¿verdad? Teorías de la administración pública, y todo se va tejiendo en un solo mapa. Bien, tomamos como punto de partida tres sectores, ¿no? Los tres sectores fundamentales, que es Estado, mercado y sociedad civil. De hecho, a la sociedad civil durante los 90s, cuando viene el llamado ascenso de la sociedad civil, se le llamó el tercer sector, para distinguirlo justamente del mercado. Porque en la teoría clásica, en la teoría política clásica, había como una confusión importante entre la sociedad civil. Se pensaba como un ámbito, vino a modificar el concepto tanto de lo que teníamos de lo político y lo público y el ámbito de lo privado. ¿Cómo ocurrió eso? Eso ocurrió porque había una diferencia entre el Estado y el mercado, en el sentido de que el Estado se va a encargar de los asuntos públicos y en el mercado se arreglaban los asuntos privados, ¿no? Cuando llega un tipo de los nuevos movimientos sociales después de los 60s y 70s, los NMS, se llaman nuevos movimientos sociales, resulta que son movimientos que no están conformados como entidades estatales. Entonces, bien, son iniciativas, sobre todo muchas de ellas de carácter voluntario, ¿no? Dentro de la sociedad,
y se diferencia de la sociedad política, la sociedad civil, porque se entendía el Estado como sociedad política, pero para tratar asuntos públicos. Entonces eso un poco desconcertó, porque era privado de alguna manera en el ámbito de los sociales, entonces no era estatal, pero abordaban, hacían acción pública para tratar un problema público. Entonces, esto significa que no todo lo público está dentro de entidades estatales, mucho menos los gobiernos reducen o abarcan los problemas públicos, sino que hay toda una esfera de lo público no estatal. Eso modifica el concepto de tercer sector, modifica muchas concepciones, las propias ideas del Estado como una especie de monopolio de lo público, ¿verdad? Se rompe porque ya no tiene monopolio de lo público, hay espacios de sociedades, de sociedad civil, que tampoco es de solamente mercado, ¿verdad? Sino es una acción pública, y eso ocurrió, tiene su, digamos, un momento estelar en los 90s, ¿no? Cuando ustedes revisan teorías de la sociedad civil, hay un momento estelar en los 90s, ¿no? De todo este ascenso de movimientos ecologistas, de género, de atención a niños, de desarrollos comunitarios, de derechos humanos. Eso coincide también con el ensanchamiento de la noción de derecho humano, ¿verdad? Ya no solamente de primera y segunda generación, ¿no? Sino continúan ampliándose la noción de derechos humanos. Entonces vamos a ver en este ámbito de lo público que ya se amplía, ya no solamente es esta estructura del Estado que nace de lo social, ¿no? Y se estructura y genera gobiernos y genera un montón de instancias, de instituciones descentralizadas que van siendo muy importantes, pero que no es mercado, pero tienen que influir. La gran pregunta va a ser: ¿cuál es el papel del Estado en la conducción de lo social? Entonces se asume el Estado como el responsable de la dirección, ¿no? Las capacidades directivas del Estado. ¿Cuál va a ser su relación con la sociedad civil? Que para hacerlo requiere mantener cierta autonomía del Estado y cierta autonomía del mercado, ¿no? Autonomías relativas, ¿no? Claro está, pero empiezan el debate sobre estas relaciones, de tal manera que la política pública, de hecho, ya no se reduce solamente como iniciativas gubernamentales, ¿verdad? Sino que se amplía, ¿verdad? Se amplía, y sobre todo en los modelos actuales en el debate sobre administración pública, la llamada nueva gobernanza amplía mucho los conceptos. Entonces tenemos estos tres sectores, y en el ámbito de carácter más específicamente económico, van a sacar la página 1. Vamos a ver una cita de Musgrave, que es un teórico, que es un clásico, es un texto clásico
sobre hacienda pública, que es teoría de la hacienda pública, y va a poner 3 funciones esenciales. Y la idea es ir viendo, que veamos las funciones esenciales estas 3 funciones que ha sistematizado Musgrave y bien. Dice, la provisión de bienes sociales o el proceso por el que el uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales y por el que se elige la combinación de bienes sociales. Esta provisión puede ser denominada función de asignación de la política presupuestaria. Las políticas de regulación, que pueden igualmente ser consideradas una parte de la función de asignación, no se incluyen aquí debido a que no son primordialmente un problema de política presupuestaria. O sea, las funciones regulatorias son dentro de la función de asignación, pero aquí se están concentrando en funciones presupuestarias. Bien. 2. El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado equitativo y justo de distribución. Esto es la función de distribución. Y 3. La utilización de la política presupuestaria como un medio para mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios, una tasa apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos. Nos referimos a los objetivos de la función de estabilización. Entonces, en la función de asignación, pues fundamentalmente servicios públicos, dotar de servicios públicos, la conformación de la sociedad. En el segundo, la distribución y redistribución. Ahí vamos fundamentalmente, ahí van a estar toda la discusión sobre impuestos y luego la forma de distribución de los impuestos. Ahí nos vamos a meter en una discusión muy interesante. Y luego el tema de estabilización. Entonces, el tema de estabilización fundamentalmente son el manejo de variables macroeconómicas, las políticas monetarias, las políticas para regular o incidir en el tipo de cambio, en la balanza comercial, esto es, comercio internacional, que van a ser medidas fundamentales. Toda esta parte teórica la vamos a aterrizar en el debate que hay dentro del paquete económico. Y vamos a usar pues, el paquete económico 2022, el que se está proponiendo ahorita. Vamos a ver cómo está el debate, qué cosas hay ahí que preguntarle. En este mapa decisional, qué opciones hay en el paquete económico. ¿Por qué decidieron eso y no decidieron otra cosa? ¿Qué opciones de decisión hay? En las 3 funciones. En las 3 funciones. Entonces, tiene como 3 funciones, pues, el Estado para... Y aquí van a empezar los debates. Temas de asignación, qué servicios va a ofrecer el Estado, que son públicos y que no los ofrece el mercado. ¿Por qué los ofrece
el Estado y no los ofrece el mercado. Es un problema, ese es un primer problema. ¿No? Está la discusión. En los municipios continuamente, cuando se les viene el mundo encima, dicen, pues vamos a privatizar el servicio de basura, de desechos, ¿no? El manejo de desechos. Entonces ya lo va a proveer el mercado. ¿No? O puede ser una combinación en donde no lo produce el Estado, pero lo compra y lo provee a través de una... ¿no? Bueno, ¿qué servicios? Porque lo fundamental cuando es el mercado es que necesariamente tiene que regularse por la propiedad, ¿no? La propiedad privada, y debe tener un principio de exclusión, ¿no? Vamos a ver eso ahorita. Bueno, está el tema de distribución y estabilización. Por lo pronto se entienden las tres funciones, ¿verdad? La de distribución va a haber como dos áreas: la distribución, se llama la distribución funcional y la distribución personal, y la estabilización es todo el tema de economía macro. Bueno, vamos a hacer un pequeño rodeo en la discusión. Antes, las posiciones más socialdemócratas, vamos a ver como dos polos en el mapa decisional. Hasta los 70s, más o menos, empezando en los 80s, hay una ruptura teórica muy importante, en donde el debate que venía ocurriendo era entre opciones de corte liberal, y hay varios liberalismos, y las opciones no liberales. Y dentro de las opciones no liberales estaba el marxismo, y estaban algunas opciones del socialismo no marxista también. O sea, también hay como un mapa de socialismos. En el caso de Europa la discusión fue muy interesante, mucho más que aquí en América Latina, con la discusión de los socialismos. De hecho, a la fecha hay partidos socialistas, cuando surge el Partido Socialista Obrero Español y tal, y en Italia también, en Alemania también, ¿verdad? Pero luego de pronto, después de los 90s, prácticamente queda solo el nombre, porque ahí ocurre una ruptura, ¿verdad? En donde el imaginario de la revolución para generar una sociedad socialista queda como roto, y después de los 80s en adelante es sustituido por el paradigma de la democracia, y el debate se centra entre dos tipos de liberalismos, ¿verdad? Entre liberalismos que asimismos ellos se autodenominan libertarios, que es lo que se conoció luego por neoliberalismo, que es inexacto el tema, porque en realidad el neoliberalismo es un liberal que rescata algunos elementos del liberalismo clásico, algunos elementos, pero se nutre del darwinismo social del siglo XIX. Es más bien liberal darwinismo, ¿no? En sentido estricto es liberal darwinismo, ¿no? Por ejemplo, el mercado se va a construir en un espacio de selección, ¿no? Entonces rescatan el darwinismo de Spencer y luego lo aplican en el ámbito de la economía
con los neoclásicos y marginalistas. Y con la forma de razonar. Tiene una forma de razonar de liberalismo clásico, pero sobre todo de carácter utilitario. Es una ética utilitarista la que está de fondo. Y ese liberalismo va a hacer oposición con otro que es un liberalismo, se le llama liberalismo igualitario. ¿Ah? En el primero, en el llamado liberalismo darwinista o neoliberalismo, es todo un paradigma que se va a juntar de escuelas económicas fundamentalmente neoclásicas y marginalistas, ¿verdad?, con éticas utilitaristas y teorías de la justicia como conmutación. Va a ser, digamos, ahí es Nozick, Robert Nozick, uno de sus teóricos fundamentales. Tiene un libro que se llama Estado y Anarquía. Aquí en México lo publicó el Fondo de Cultura. Entonces, y digamos, uno de los promotores que nace desde los 40, es muy interesante la historia, porque nace paralelamente a Polanyi, ¿no? Desde los 40 empieza, es Hayek, ¿no? Friedrich Hayek. Entonces, esa escuela va a ser lo que se conoció como neoliberalismo. Tiene, digamos, sus fuertes arranques teóricos ya muy prefigurados en los 40, ¿verdad? Pero van a tener relevancia política hasta los 80s, aunque tienen su primer experimento en Chile del 73. Toman el primer experimento después de que el golpe de Estado a Salvador Allende, y ahí establecen el modelo. Ese es el primero, pero luego la extensión fuerte del modelo es durante los 80. Ahorita les platico un poco de la crisis y eso es para que lo ubiquen bien el mapeo. Y luego el otro liberalismo es el liberalismo igualitario. Digamos, su autor más importante, alrededor del cual los demás son varios, porque van conglomerando teoría política, teoría de la justicia. La teoría de la justicia es lo que te da el criterio de distribución, ¿no? Vamos a comentar eso en un momento. Y teoría económica, ¿no? Y economistas. Uno es que en términos económicos siempre van a estar rescatando la idea de la teoría económica de Keynes, ¿verdad? Porque es el que les permite hacer funcional el llamado estado de bienestar, ¿verdad? Y el opositor a Keynes pues va a ser Friedman, ¿verdad?, en economía, Milton Friedman, ¿no? Va a ser ahí el debate. Ahorita les platico por qué se hizo tan importante Keynes. Y en teoría política es John Rawls, el gran héroe de teoría política del liberalismo igualitario. Rawls en el 72 publica un libro que hace boom, ¿verdad?, que se llama Teoría de la Justicia. Y es la idea de la justicia como equidad, ¿verdad? Y ahí ponen los criterios de justicia y no son utilitaristas, sino son deontológicos, son de corte kantiano, estos teóricos, aquellos
Aquí son utilitaristas y estos son más de corte racionalista, digámoslo así. Entonces se establece una pelea fuerte entre el liberalismo, que de alguna manera funda la experiencia del estado de bienestar en Europa y durante un periodo en Estados Unidos, contra los tus apuntes. Pero no me voy a poner a buscar carpeta. Entonces son estas como dos polos, ¿verdad? Es liberalismo de corte neoliberal o darwinista, o asimismo se llaman libertarios, o liberalismo igualitario. Generalmente las opciones, ahora en geometría política, en el ámbito de la ciencia política, se establece una geometría como para ubicar posicionamientos y tiene toda una historia, desde el siglo XVIII, que son izquierdas y derechas. Es muy simple, es una geometría lineal, ¿verdad? Entonces, en realidad podía hacerse una geometría un poco más compleja, pero eso nació como una geometría, ¿verdad?, muy simple, con dos polos, y según te movieras en dos extremos. Sobre todo después de la Revolución Francesa, es donde empieza a tomar cuerpo. Y tiene toda una historia, la geometría. No les voy a contar toda la historia, solo las claves de eso, ¿no? De cómo se fue dando toda la historia y luego cómo esos conceptos han ido cambiando de significado en algunos momentos históricos y tal. Pero lo fundamental es que se consideran como más de izquierda si son más igualitarios, ¿verdad?, y menos de izquierda si son más desigualitarios, ¿no? Entonces, si tú haces una política económica, se le va a llamar progresiva, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar, porque hasta vamos a dar cifras sobre los análisis de progresividad de los presupuestos, ¿verdad? Esto es qué tanto los presupuestos generan equidad. Es entre dos polos, ¿no? Y hay en el caso de la teoría de Nozick, en Estado y Anarquía, Nozick opone libertad e igualdad, así como los economistas oponen equidad y eficiencia del mercado, ¿no? O sea, los economistas van a decir, estos economistas libertarios, si apuestas por la equidad, entonces eso tienes que sacrificar eficiencia en el mercado. Entonces, más bien la prioridad es la eficiencia. Entonces oponen, y en teoría política oponen libertad e igualdad, ¿verdad? Entonces para ellos se llaman libertarios porque dicen preferimos la libertad del individuo. Además el utilitarismo es de un individualismo atómico, posesivo, ¿verdad?, muy fuerte. Todo está centrado en la libertad del individuo, y cuando el Estado interviene, hace políticas que generan equidad, entonces ellos eso lo leen como un atentado a la libertad de los individuos, ¿verdad?
entonces oponen libertad e igualdad. Por eso la prioridad